Bien, quien les habla pues es el ingeniero Carlos Marx Crisóstomo Pérez, docente de la unidad didáctica de electrónica de potencia en el programa de estudios de electrónica industrial del IDEX Pasco. Pues en esta ocasión voy a explicarles el funcionamiento pues de uno de los tiristores más importantes en la electrónica. Estamos hablando del SCR. ¿Qué significa SCR? SCR quiere decir rectificador controlado de silicio. Esto quiere decir que es un dispositivo electrónico de potencia, obviamente fabricado a base de un material de silicio. Si nosotros hacemos un recuento en cuanto se refiere a la electrónica, encontraremos una diversidad de dispositivos electrónicos, ¿no? Entre ellos encontraremos los diodos rectificadores, entre otros dispositivos. Son aquellos que están fabricados con una tecnología de silicio. El germanio también es otro componente también empleado en el mundo de la electrónica, pero el silicio es el más comercial porque obviamente es más abundante en la tierra. Bien, brevemente les voy a explicar el funcionamiento de este dispositivo electrónico. Por este lado podemos visualizar la simbología, ¿no?, del SCR. Tenemos tres terminales. Por un lado tenemos el terminal que correspondería al ánodo, tenemos el otro terminal que correspondería al cátodo, y luego tendríamos un tercer terminal que correspondería al gate, o conocido también como compuerta, algunos lo denominan así. Eso correspondería a la simbología. Si nosotros analicemos la simbología de este dispositivo, nos damos cuenta, si yo ignoro esta parte, ¿no?, por ejemplo, yo puedo tapar lo que es el terminal gate y me estaría quedando una simbología bastante común, ¿no es cierto? Sería de un diodo rectificador. Entonces el funcionamiento es similar que el diodo rectificador, con la diferencia que nosotros tenemos que habilitar la alimentación por el terminal del gate. Este terminal para nosotros va a ser un terminal muy importante para poder controlar el funcionamiento de este tiristor SCR. Por ejemplo, si por aquí, por este terminal, yo aplico un voltaje de 0 volts, quiere decir no existe voltaje, 0 volts es nula. En esas condiciones, este SCR deja de funcionar. Va a comportarse como si fuese un interruptor, de esta manera, ¿no? Voy a, en este caso, también dibujarlo con un color negro, ¿no? Ya, eso va a representar el SCR. Esto va a ser como un interruptor. ¿Qué quiere decir? Si por aquí el voltaje o la intensidad de corriente es nula, por ejemplo, va a ser igual a 0 amperios, quiere decir que no hay ninguna corriente de excitación para que pueda activar a nuestro SCR. Por lo tanto, siempre va a estar abierto nuestro interruptor. En la parte interna de nuestro SCR vamos a encontrar este tipo de comportamiento. Bien. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros hagamos circular por el terminal del gate una intensidad de corriente distinta de 0? Por ejemplo, puede ser 100 miliamperios, 500 miliamperios, puede ser 1 amperio, etcétera, etcétera. Entonces, ahora hagamos circular una intensidad distinta. Por ejemplo, un decir, ¿no?, 500 o bueno, 50 miliamperios. ¿Estamos de acuerdo? 50 miliamperios. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no?, para este caso. Entonces, como ya tenemos presencia de la intensidad de corriente, que obviamente la corriente irá en este sentido, ingresando obviamente al SCR por ese terminal. En estas condiciones, este interruptor, de lo que se encuentra
inicialmente en estado abierto, como podemos visualizar, este se cerrará, por lo tanto cambiará de estado. Por lo tanto, habrá un circuito cerrado. Es como si estaría cortocircuitándose. Por lo tanto, a través del terminal, en este caso del ánodo hacia el cátodo, habrá una corriente que va a circular, ¿no? ¿No es cierto? Habrá una corriente que va a circular. En esas condiciones se deduce que el SCR conduce. Muy bien. Para ello, en resumen, tiene que existir una corriente. Inclusive, debe existir un voltaje a través de estos terminales. Aquí nosotros podemos visualizar el terminal que correspondería al cátodo. Y esto sería el gate. Nosotros podemos también, obviamente, activar nuestro SCR aplicando un voltaje. Por ejemplo, si nosotros aplicamos un voltaje a través de estos terminales, ¿no?, que corresponderían al gate y el cátodo, con un voltaje que sea, esto es importante, con un voltaje que sea mayor aproximadamente a 0.08 volts. Si nosotros aplicamos un voltaje a este terminal, ¿no es cierto?, superior a 0.8 volts, esto hará que entre en conducción nuestro SCR. O sea, de lo que estaba abierto inicialmente pasa a cerrarse. Por lo tanto, entra en conducción nuestro SCR. Muy bien, en la parte real, en la parte práctica, ¿no?, nosotros podemos encontrar un dispositivo como esta, ¿no? Entonces, se tiene tres terminales. Una de ellas correspondería al cátodo. La parte central sería al ánodo. Y el tercer terminal correspondería al gate. Estamos hablando de un código del SCR del C106, por ejemplo, MG, ¿no? Ya, esto es una codificación de un determinado SCR. El fabricante ya puso esto, ¿no?, con estas características. Muy bien. Para de repente analizar a profundidad el funcionamiento de este SCR y las aplicaciones que nosotros lo vamos a dar en el mundo de la electrónica, es importante analizar, empleando en este caso un circuito electrónico. Por ejemplo, por este lado nosotros tenemos un pequeño circuito elemental, ¿no?, básico, vamos a llamarlo así, para entender el funcionamiento de nuestro SCR. Muy bien, por este lado tenemos la simbología de una batería. Entonces, en corriente continua debe existir una polaridad. Este terminal correspondería a la parte positiva y la otra sería la parte negativa. En este caso podemos energizar con un determinado voltaje. Yo lo voy a asignar para este ejemplo. Obviamente va a ser demostrativo, ¿no? Vamos a calibrar nuestra fuente a 12 volts. ¿Ya? Muy bien. La energización es 12 volts. Muy bien. Luego tenemos aquí la presencia de una resistencia eléctrica. Para este caso yo voy a asignarle un valor. En este caso voy a considerarlo, por ejemplo, un kiloohmio, ¿ya? Quiere decir 1000 ohmios. Y por este lado tenemos en este caso una simbología ya conocida. Aquí tenemos, por ejemplo, el SCR. ¿Se dan cuenta que es una réplica? ¿Ve? Esta simbología lo estamos trasladando a esta parte. Por lo tanto, nosotros rápidamente podemos identificar esos tres terminales. A ver, en este caso, este terminal, fíjense bien, correspondería al terminal del ánodo. Luego tendríamos la otra parte, que correspondería al terminal del cátodo.
bien. Y por último tendríamos el tercer terminal que correspondería al gate. Solamente con una G lo voy a representar con las iniciales. Muy bien. Y luego, por este lado, tenemos una simbología también que representaría a un relé. Y algunos lo conocen como relevador. Para nuestro ejemplo, nosotros vamos a emplear un relé de 12 volts. ¿Ya? Obviamente este circuito va a ser bastante demostrativo. Por este lado ya tengo la parte práctica. Muy bien, culminado en este caso la fundamentación del funcionamiento del láser en la parte teórica, luego pasaremos a la parte demostrativa. Muy bien, para concluir, a ver, ¿cómo funciona esto? A este circuito nosotros podemos todavía embellecer un poquito más. Vamos a emplearlo, en este caso, ¿cómo se llama? Vamos a emplearlo, un pulsador, ¿ya? Un pulsador vamos a incorporarlo a nuestro circuito. De esta manera, ¿ya? Esto sería la simbología de un pulsador. S1. Ya, yo lo voy a representar con S1. Muy bien. A ver, ¿cómo funciona esto? Muy bien. La corriente eléctrica o la intensidad de corriente eléctrica va a tener una dirección. ¿Quién define esa orientación? Va a ser siempre la fuente de alimentación. En este caso es de menos hacia más. Quiere decir que la dirección de la corriente eléctrica irá de esta manera. Viene por acá, ¿no es cierto? Viene la corriente, sigue su curso. Y habrá otra corriente que sigue su curso por acá. En este caso, va a tener la dirección en forma horaria. Muy bien. Quiero señalar lo siguiente. Para controlar un SCR va a depender mucho de la intensidad de corriente a través del gate. Este terminal es lo primordial. Para mí va a ser, yo lo puedo representar como una llave o una válvula. Ya, el set o el control, ¿no? Ya. De esta intensidad de corriente va a depender el funcionamiento de nuestro SCR. O bien, se activa o está desactivado, ¿no es cierto? On o off, en otras palabras, es como un switch, ¿no es cierto? Muy bien. Inicialmente nosotros observamos que nuestro pulsador se encuentra abierto. Fíjense bien aquí, se encuentra abierto. Por lo tanto, esta corriente que viene hasta el terminal de la resistencia se queda ahí. Ya no va a atravesar este pulsador porque está abierto, es como un cable rota, ya no va a haber circulación de la corriente. Por lo tanto, la corriente va a ser nula aquí. 0 amperios. ¿No es cierto? 0 amperios. Como ya habíamos analizado en la parte anterior, con 0 amperios, nuestro SCR no conduce. Por lo tanto, este SCR va a estar abierto. Hemos dicho que es como un interruptor aquí. Entonces vamos a analizarlo de esa manera. Ya, con un color rojo me parece. Ya, ese sería el interruptor. La corriente está a 0, para este caso. Entonces, está abierto nuestro interruptor. Por lo tanto, se dice que nuestro SCR no conduce. Por lo tanto, fíjense, como no conduce, toda esta parte queda desactivado. Vale decir que nuestro bombillo, que vamos a emplear para esta ocasión, va a estar desactivado. Quiere decir apagado, en estado off. ¿Ya? Eso es importante de aclarar. En estado off, apagado. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál importante es? Obviamente el control de la intensidad de la corriente a través del gate.
Si está abierto, está apagado nuestro bombillo. En otras palabras, deja de conducir nuestro SSR. Ahora, ¿qué va a suceder? A ver, si nosotros le damos un pulso aquí, le damos un pulso y prácticamente este pulsador obviamente va a hacer contacto, ¿no? Con esta. Fíjense bien, ¿qué comportamiento va a tener la intensidad de corriente? La corriente viene por acá, como ya cerró, hace su paso y sigue su curso. Ingresa por este terminal y busca un aterrizaje. Tiene que aterrizar en tierra. Viene por acá y aterriza en la parte negativa. Por lo tanto, hace un circuito cerrado. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que nuestro SSR, de lo que estaba inicialmente abierto, ahora se cierra. ¿Se dan cuenta? Entonces, la intensidad de corriente por el otro ramal, fíjense bien, por acá viene la corriente, hace su curso por este cable, por acá, como está cerrado, sigue su curso, atraviesa y se junta acá, la misma corriente, y aterriza en tierrita. ¿Qué hemos conseguido con esto? Que nuestro SSR entra en estado de conducción. Ahora sí conduce porque ya se cerró el interruptor. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál importante es el control, ¿no? A través del terminal del gate. Entonces nosotros podemos concluir que este terminal va a ser el control, ¿no? En otras palabras. A través de él yo voy a poder controlar. O bien, yo puedo hacer que siga abierto el interruptor o que se cierre, ¿no? Va a depender mucho de este terminal. Muy bien. Ahora sí, como podemos visualizar también por este lado, aquí tenemos, por ejemplo, una bobina y luego tenemos también una salida, ¿no? Como un interruptor. Esto representa la simbología de un relé, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo funciona un relé? Cuando circula a través de su bobinado una corriente determinada, como estamos visualizando aquí, hay presencia de corriente, está circulando la corriente. En esta bobina va a generarse los campos electromagnéticos, ¿ya? Entonces, es como un imán, ¿no? De lo que está abierto, ¡fum!, lo va a cerrar. Entonces, obviamente, de lo que está abierto, pasa a cerrarse, ¿ya? Va a cerrarse en forma automática, ¿ya? Eso es lo que hace el efecto de los campos electromagnéticos. Energizas la bobina, de lo que inicialmente está abierto tu interruptor, pasa a cerrarse. Y fíjense por acá, estamos alimentando con un voltaje de corriente alterna con un valor de 220 volts. Al cerrarse el circuito, fíjense bien, la corriente viene por aquí, ingresa por acá, hace su paso, atraviesa el bombillo y retorna. Quiere decir que hace también un circuito cerrado. Por lo tanto, este bombillo debe iluminarse. ¿Ya? Algo importante. En resumen, ¿qué podemos concluir de eso? A ver, inicialmente está abierto aquí. Mientras yo no le doy el pulso necesario, esto está abierto. La corriente es nula. Entonces el interruptor está abierto. Como está abierto, no hay presencia de corriente. Por más que esto está energizado, porque inicialmente esto está abierto. Como está abierto también, por aquí viene la corriente, se queda aquí. Ya no hace un circuito cerrado, ¿no? Entonces va a depender mucho. Le doy el pulso. Como ya hemos analizado, ¿no? La corriente viene por acá. Esto se cierra. Por lo tanto, la corriente viene por acá. Energiza la bobina. Y de lo que estaba abierto inicialmente, se cierra. Por lo tanto, debe lucir, ¿no? Debe estar ahora ya en estado on, ya no en off, sino en estado on. Quiere decir que nuestro bombillo debe estar activado. Muy bien, esto es una demostración bastante básica, elemental.
respecto al funcionamiento de nuestro rectificador controlado de silicio, ¿no? SCR. Muy bien, algo importante. Para pasar ya a la parte demostrativa, quiero recalcarle lo siguiente. Dentro de sus aplicaciones, el SCR lo empleamos como un elemento, en este caso, de enclavamiento. Quiere decir, cuando yo le doy un pulso aquí, se activa nuestro SCR y se queda activado por siempre, toda una vida. ¿Ya? O sea, quiere decir, yo le doy un pulso, se enciende nuestro bombillo y se queda encendido. ¿Ya? Se va a quedar encendido. Por más que yo le doy otro pulso, varios pulsos consecutivos, no va a hacer efecto porque ya se quedó enclavado. Por eso lo dice sistema de enclavamiento. Entonces quiere decir que este bombillo va a lucir ya, se queda activado. Entonces la pregunta sería, pero ingeniero, ¿cómo hago que se apague? Ah, ya, algo importante. Pero de nada me servía, ya, le doy un pulso y se quedó enclavado, enganchado ahí. Entonces, ¿cómo lo apago? De la siguiente manera. Ah, ya. Entonces, tendría que emplear por aquí, por ejemplo, en esta parte, yo le voy a adicionar, ya, un switch, un interruptor, ya, con un color negro me parece. Voy a adicionarlo un interruptor. Esto sería el switch 1 y esto sería el S2. Ya, esta parte. Como se quedó todo el tiempo enclavado, inicialmente va a estar cerrado, está lucido esto, o sea, está activado este bombillo. Entonces, si yo le doy un pulso, esto lo abriré, ¿no es cierto? Se va a abrir este interruptor, por lo tanto la intensidad de corriente ya no va a circular, ya no va a aterrizar en tierra. Por lo tanto, este bombillo debe de apagarse en forma automática. Muy bien, esto ha sido un breve resumen del funcionamiento de un SCR. Seguidamente vamos a pasar a demostrarlos en la parte experimental, eso es lo que nos interesa. Recuerden que en los institutos, obviamente lo que es la parte práctica, la parte experimental, lo que predomina, más allá de la parte teórica. Es importante conocer el funcionamiento de cada dispositivo en la parte teórica. Ya, con esa base nosotros vamos a entender mejor el funcionamiento del SCR ahora en la parte experimental. Por lo tanto, estamos obviamente empleando como materiales una fuente de alimentación calibrado a 12 volts. ¿Qué más tenemos? Tenemos como materiales, en este caso el protoboard, que nos sirve para realizar el montaje respectivo de los componentes electrónicos. Tenemos lo que es el dispositivo electrónico denominado resistencia, con un valor de 1K, ¿no? Así hemos trabajado en la parte teórica, ¿no? Con 1 kiloohmio. Tenemos el pulsador, que está conectado al cerebro. En este caso es el SCR, que en la parte frontal podemos visualizar que tiene 3 terminales claramente, ¿no? Por un lado corresponde a lo que es el cátodo, la parte central sería al ánodo, y finalmente tenemos el tercer terminal que correspondería al gate. Luego tenemos lo que es el relevador o relé de 12 voltios, que debe estar conectado obviamente a nuestro bombillo, ¿no? De incandescente, que nosotros vamos a controlarlo. Tenemos en este caso un segundo interruptor que nos va a servir para apagar el sistema. Bien, visualizando nuestro circuito electrónico, visualizamos claramente que estamos trabajando con 12 voltios. Está calibrado nuestra fuente de alimentación de 12 voltios. Eso nosotros podemos en este caso corroborar haciendo la medición respectiva, ¿no? Esos 12 voltios obviamente podemos medirlo en esta parte. La parte positiva sería esa y en la parte negativa. Y claramente podemos visualizarlo ahí en nuestro multitester digital. 12.1 voltios. Está en el promedio de 12 voltios. Muy bien. Ahora, analizando lo que es nuestro también circuito electrónico, fíjense bien, estamos trabajando con corriente alterna. Estamos energizando este bombillo con un corriente
alterna. Ya, entonces eso también podemos corroborarlo claramente comprobando la medición, ¿no? En este caso, esto viene a ser la línea de 220 voltios. Si nosotros hacemos la medición, en este caso el voltaje en corriente alterna, este sería uno de los terminales y el otro sería esta. Claramente podemos visualizar en el tester 226 voltios, 225 o 226 voltios. Vale decir que nuestro bombillo de luz está energizado con 220 voltios. Pero la pregunta del millón, ¿por qué no está energizado nuestro bombillo? Pese que tenemos acá energizado 220. Porque justamente el control está en esta parte, en el terminal de nuestro SSR. Eso es lo que les decía, ¿no? Es el control. Vamos a llamarlo, esto va a ser nuestra válvula, la llave, etcétera, etcétera. Esto va a ser el control, ¿ya? A través de esta botonera o este pulsador yo voy a poder controlar el accionamiento de nuestro bombillo de luz. ¿Ya? Muy bien. Entonces rápidamente voy a pasar a demostrarles el funcionamiento. Inicialmente nuestro pulsador está abierto. Y cuando está abierto hemos dicho que la intensidad de corriente va a ser cero, es nula. Como es cero la intensidad de corriente, por lo tanto, está apagado nuestro SSR. Está desactivado. Por ende, nuestro bombillo de luz está desactivado. Por lógica, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué va a pasar? Si yo le doy un pulso aquí, entonces quiere decir que voy a cerrar el circuito acá. Por lo tanto, habrá una corriente a la entrada de nuestro terminal de gate. Por lo tanto, el interruptor interno que tiene el SR se va a cerrar. Por lo tanto, va a dejar de pasar la corriente y debe de activarse nuestro bombillo. Pasemos a darle un pulso. ¿Se dan cuenta? Que se ha activado nuestro SR. Por ende, nuestro bombillo también se ha activado. Muy bien. Ahora, si yo le doy un segundo pulso, tercer pulso, cuarta, quinta, etcétera, etcétera, ya no me obedecen mi SSR. ¿Por qué motivos? Porque este dispositivo capta el primer pulso nada más. Basta leer un pulso, hay corriente suficiente para eso y se queda enganchado, enclavado. Por eso, en una de las aplicaciones del SR lo vamos a encontrar en sistema de enclavamiento. ¿Ya? Se queda enclavado, enganchado, ya no hay forma de poderlo apagar. Pero la pregunta es, pero ingeniero, ¿cuál es la razón? ¿No? Yo activo, pero se queda ahí enganchado. ¿Y cómo lo apago? De la siguiente manera. Para ello estamos empleando este interruptor. ¿Se dan cuenta? Con eso hemos apagado nuestro sistema. Para volver a energizar, ¿qué debo hacer? Debo darle un pulso a través del gate. Ya está. Y otra vez, ¿no? Puedo darle miles de pulsos. Ya no me obedece el SSR. Ya se quedó enganchado. Inclusive yo puedo desconectar este cable y sigue activado. ¿No se dan cuenta? Fíjense bien. Por eso la importancia, ¿no?, del SSR. En resumen, estamos controlando el bombillo incandescente con un voltaje de ¿cuántos voltios? 12 voltios acá. El control está con 12 voltios. Yo puedo diseñarlo también para trabajar con 5 voltios o con 9 voltios, como es el caso de la pila, ¿no? Yo puedo controlar con el voltaje que me emite nuestra pila, puedo controlar motores. En lugar de este bombillo puede ser, por ejemplo, una electrobomba de agua, puede ser un taladro, etcétera, etcétera. Bien, esto ha sido una demostración bastante elemental. Por este lado tenemos los diversos dispositivos de la electrónica, ¿no? Esto es una demostración en vivo, en directo, desde casita, ¿no? Pese a la cuarentena, estoy dando a conocer a toda la población estudiantil de Tecnológico Pasco, del programa Estudios de Electrónica Industrial, que con la electrónica podemos realizar muchas cosas. Bien, esto ha sido una demostración bastante práctica, real. Posteriormente también voy a difundirles otra transmisión en vivo, en directo,
dando a conocer el funcionamiento de otros dispositivos de potencia. Un saludo a toda la población estudiantil del IDEX Pasco, en este caso a Electrónica Industrial, al cual soy el servidor. Muchísimas gracias.